déjenme volver al tema. Y estábamos, les dije que íbamos a hacer unos ejercicios de frecuencia cardíaca otra vez rápido. A ver, primero, quedamos que medíamos cuántos cuadros grandes separaban a un QRS de otro. Y quedamos que por cada uno íbamos a utilizar un submúltiplo de aquí. Sería 300. Este trazo tiene una frecuencia cardíaca de 75 por minuto y lo aplicamos porque es un trazo rítmico que damos que están subsecuente. Veamos otro ejemplo. Este otro, otra vez, está rítmico, sí, por lo tanto puedo usar mi regla del 300 y los submúltiplos. Y en ese caso, puedo escoger algún, por ejemplo, este que está casi en la raya grande, no, el otro está hasta el final, pero este está casi en la rayita gruesa. Entonces, podríamos contar cuadros grandes, 300, 150, 100, y acá sería 75 y 100, entre 75 y 100, pero más cerca del 75. Por lo tanto, debe tener unos 80 o 85 de frecuencia cardíaca, este latido aproximadamente. Este sistema no lo calcula con exactitud, estoy de acuerdo, pero no importa. Les decía, da lo mismo que me digas tiene 80, que 83, que 85 por minuto. Realmente los tres cifras son normales, de modo que no tengo problema. En este trazo de abajo tiene una frecuencia cardíaca aproximada de 80 o 85 por minuto. ¿Está claro cómo hemos ido haciendo las frecuencias cardíacas? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos lo captaron? ¿Sí me escuchan todos? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a la siguiente. Este ya es un electro completo, un electro donde están todas las derivaciones, vean, D1, D2, D3, que son las bipolares, ABR, ABL y ABF, que son las unipolares frontales, y luego las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Así es como regularmente vemos un electro. Y quiero que se fijen que en cada derivación se ven diferentes los complejos. Vean cómo no está igual aquí que aquí que aquí. En cada uno se ven diferentes. Ya explicamos por qué. Porque estamos viendo el corazón, su actividad eléctrica desde diferentes ángulos. Pero aquí lo que quiero es calcular la frecuencia cardíaca. Para calcular la frecuencia cardíaca me pregunto primero, ¿el trazo es rítmico? Y vemos que sí, está más o menos rítmico, está más o menos cada latido a la misma distancia del anterior y del posterior. Está más o menos a la misma distancia. Escojo alguno, por ejemplo este, que coincida con una raya gruesa. Aquí está este. Y ahora calculo la frecuencia 300, 150, 100. Está aproximadamente a 100, a lo mejor un poquito menos. Se pasa, queda entre 100 y 75. Fíjense, 300, 150, el 100 sería aquí, y se pasa un poquito, se pasa hacia 75. Entonces, estamos entre 100 y 75, más cercano de 100. Este debe tener un 90 o 95 de frecuencia cardíaca en un trazo rítmico. ¿Quedó claro cómo lo calculé en este trazo completo? Lo hice igual que en los otros trazos simples que había visto con ustedes hasta este momento. ¿Hasta aquí está claro lo de la frecuencia cardíaca? ¿Por esta regla? Doctor, ¿me podrá volver a repetir? Sí, claro. Mira, buscamos un complejo QRS que coincida con una línea gruesa. Aquí está uno. Este coincide con una gruesa. Y luego vamos a contar cuántos cuadros grandes hay hasta el siguiente complejo QRS. Y cada cuadro grande nos va diciendo qué frecuencia va. Con nuestra secuencia, ¿te acuerdas de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 47, 43, 37? Va así entonces. A ver, fíjate bien. Aquí lo tengo. Si estuviera aquí sería 300, si estuviera aquí sería 150, si estuviera aquí sería 100, pero se pasa un poquito, se pasa un cuadro chiquito, no queda exactamente en la raya gruesa como está este. Entonces, no es 100, se pasa hacia el 75. Entonces la frecuencia queda entre 100 y 75. Pero está más cerca de cuál raya, de la de 75 o de la de 100. Más cerca de la de 100, por lo tanto la frecuencia andará como en 90 o 95. Lo importante es que cuentes o que veas cuántos cuadritos grandes separan a un complejo QRS del siguiente. 300, 150, 100 y ahí se pasa un poquito. Queda entre 100 y 75, que es el que sigue. Más cerca de 100, por lo tanto como un 90 por ahí de frecuencia cardíaca. ¿Sí fue claro ahora? Sí, doctor, muchas gracias. De nada.
Bueno, vamos a ver. Aquí tengo otro. Otra vez un electro completo. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y de nuevo, ¿se ve rítmico? Sí. Cada latido se ve más o menos a la misma distancia de los otros. Buscamos entonces un latido que coincida con una raya gruesa, como este. Este latido, este QRS coincide aquí perfecto. Entonces, aquí puedo medir la frecuencia cardíaca. 300, 150 y se pasa un poquito. No está en 150, se pasa hacia el 100. Por lo tanto, está entre 150 y 100. 300, 150, 100. Ahí quedó en medio, pero cerca más del 150 que del 100. Por lo tanto, la frecuencia andará como en 140. En este trazo, la frecuencia es mucho más alta, frecuencia cardíaca de 140. Ya no es normal, ya es una frecuencia alta. La frecuencia normal, ¿se acuerdan? Sinusales de 60 a 100. Si está por arriba de 100 se llama taquicardia, si está por abajo de 60 se llama bradicardia. En este electro que tenemos aquí, tiene una frecuencia aproximada de 140 por minuto. Un paciente con taquicardia. ¿Quedó claro este electro, esta frecuencia cardíaca de este electro que tengo en pantalla? ¿Para todos? ¿Está claro? Claro. Correcto. Bueno, ahora, aquí pongo otra forma. Hay muchas formas de calcular la frecuencia cardíaca. Hay muchas. Algunas fórmulas muy complejas. Déjeme platicarles solo una un poquito más exacta, que es esta. Dividir 60 entre el tiempo que transcurre entre dos ondas R. Entre dos ondas R tomado en segundos. Déjenme hacer ejemplos para que lo vean. 60 entre el tiempo entre dos ondas R en segundos. Vamos a ver. Aquí tengo. ¿Cuánto tiempo en segundos transcurre entre una onda R y la siguiente? Vamos a ver. ¿Se acuerdan que cada cuadro grande equivale a 0.2 segundos? Cada cuadro grande. Y cada cuadro chiquito a 0.04 segundos. Vamos a ver qué distancia en tiempo hay de este complejo QRS a este complejo QRS. De esta onda R a esta onda R. A ver, aquí serían 0.2 segundos. Aquí serían 0.4 segundos, aquí serían 0.6 segundos y acá serán 0.8 segundos. Entonces, el tiempo que transcurre entre una onda R y la que sigue, en un trazo que está rítmico otra vez, es 0.8 segundos. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Son 4 cuadros grandes. Entonces, la fórmula es 60 entre 0.8, que es lo que estamos diciendo. 60 entre 0.8. Y esto me da 75 latidos por minuto. Esta fórmula, 60 entre el tiempo en segundos que transcurre entre una onda R y la otra, es más exacto que el que hicimos antes. Es un poquito más laborioso, pero es más exacto que el anterior. ¿Lo entendieron? Ahorita hacemos más, ¿eh? Pero ¿lo entendieron cómo hicimos el cálculo de acuerdo al tiempo transcurrido entre una onda R y la otra? Sí, doctor. Vamos a ver el otro. A ver, vean este. A ver, de nuevo, vamos a tomar, la pregunta es, ¿está rítmico el trazo? Sí. Entonces puedo utilizar las fórmulas que he dicho hasta ahora. Utilizamos un QRS, preferentemente uno que coincida. Si no coincide, bueno, usamos el que sea, pero preferentemente que coincida. Aquí todos coinciden, entonces no hay problema. Entonces, a ver, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, un segundo. ¿Se acuerdan que 5 cuadritos grandes es igual a un segundo? Pues aquí el tiempo que transcurre de un QRS al otro es un segundo, 2, 0.4, 0.6, 0.8, un segundo. Por lo tanto, la fórmula muy simple, 60 entre un segundo. Ese electro tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto. ¿Lo hicieron todos? ¿Lo pusieron en práctica todos? Este ejemplo que acabo de hacer. ¿Sí? Vamos a ver otro. A ver este. De nuevo, ¿está rítmico? Sí. Por lo tanto, podemos calcular la frecuencia con las fórmulas que hemos dicho. Utilizamos un QRS que coincida con una raya gruesa. Vamos a ver. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Hasta aquí va un segundo y luego se pasa 2 cuadritos más. Cada cuadrito pequeño es 0.04.
de modo que son dos cuadritos chiquitos, el tiempo total es 1.08 segundos. Todo 4, 6, 8, 1 y dos cuadritos más pequeñitos, 0.08. Entonces, 1.08 segundos es la distancia que hay de este QRS acá. La fórmula, por lo tanto, es 60 entre 1.08, lo que me da un resultado de 55 latidos por minuto. ¿Me siguieron con los ejemplos que hemos puesto aquí con esta segunda fórmula? ¿Lo captaron todos o hay alguna duda? Todo bien, doctor, gracias. Está muy sencillo, ¿no? Aparte, es una división muy simple, ¿no? 60 entre 1.08, entre 1 entre el tiempo que haya transcurrido entre un complejo QRS y el siguiente, siempre y cuando el trazo sea rítmico. Acuérdense que lo que hemos dicho ahorita, lo he insistido, ha sido trazo rítmico, ¿correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? No, doctor. Bueno, vamos adelante. Ahora, déjenme ser un poco más explícito con la toma de un electrocardiograma. Para tomar un electrocardiograma, regularmente requerimos esas piezas que están en la diapositiva. Son 6 chupones y 4, digamos, derivaciones. Estas se utilizan para, como si fueran los electrodos que hemos dicho. No voy a poner electrodos, lo que voy a poner son este tipo de aparatitos que tengo aquí. Estos 6 de arriba, estos chupones de arriba, se van a poner para las precordiales, en donde se pone B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y estos 4 de abajo se ponen en brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, ubicándolos en las muñecas y en los tobillos, estos 4. Entonces, los 6 de arriba para las precordiales, los 4 de abajo para las extremidades. Los de arriba ubicados en las posiciones en que se ponen las precordiales y los de abajo en la muñeca derecha, muñeca izquierda, tobillo derecho y tobillo izquierdo. ¿Correcto? Así es como se ponen regularmente los electrodos. Vamos a verlo, lo van a ir viendo en fotografías. Aquí están cercanos. Este es un electrodo típico y este es las manijas típicas para los brazos y las piernas. Y vean, aquí esta tiene un hoyito. Aquí en este hoyito se conecta el cable de la derivación que va aquí. El electro tiene 6 cables para las precordiales y 4 cables para las extremidades. Cada cable de B1 a B6 se pone en el hoyito de su chupón correspondiente y los cables de las extremidades se ponen también en las derivaciones de cada uno de ellos. Aquí se atoran en estos ganchitos que están aquí arriba. Acá se le pone gel, tanto en esta parte como en esta parte, para que haga un buen contacto, y se dejan colocados de la siguiente manera. Vean que aquí tengo a una persona colocando los electrodos. Fíjense bien, ya le puso en las extremidades, quiero que se fijen, aquí está el de la muñeca izquierda, acá está el del brazo, perdón, el del tobillo derecho, aquí está poniendo el del brazo derecho, y ha puesto o está poniendo las precordiales. Curiosamente esta foto está al revés, la está poniendo como si fuera dextrocardia, está poniendo para la derecha, luego la invierto, porque esta foto está al revés. Entonces, está poniendo las precordiales y está poniendo las derivaciones de las extremidades. Para cada una de ellas, el aparato tiene un cable. Aquí los ven. Entonces, el aparato va a tener 10 cables. Uno para cada precordial y uno para cada extremidad de las que tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Y en cada cable dice en dónde va. Cada cable dice B1, B2, B3, aquí dice el letrero de dónde va colocado. Dice ABR, ABL, ABF, neutro. Debe decir en dónde va para que sepamos dónde ponerlo. Cada cable está identificado para que lo pueda yo poner en su posición adecuada. Más o menos entonces va a quedar así. Queda el paciente conectado, los 6 cables de las precordiales y los 4 cables de las extremidades. He dicho que da lo mismo si los de las extremidades se ponen en la muñeca o más arriba, en el tobillo o más arriba. Da lo mismo en cualquier parte de la extremidad. Y esto lo recalco porque si algún día se enfrentan a un paciente amputado, ¿en dónde le van a poner el electrodo? En la parte que exista de la extremidad. No importa. Da lo mismo en cualquier parte de la extremidad. Así queda conectado el paciente al aparato que tiene entonces 10 cables.
cada uno con su letrerito en dónde va. Yo lo que coloco son los chupones y las pinzas, y después ya conecto el cable correspondiente en cada uno de los lugares. Aquí lo tengo ya. Aquí tengo al paciente con sus 6 cables colocados, con las 4 pinzas en su lugar, y ya le tomo su electro y lo está leyendo esta persona. El aparato lo hace en forma automática. Yo ya nada más le doy Start y el aparato lo va a tomarme todas las derivaciones en forma completa y me las va a reportar con el electro como vimos hace un momento donde estaban todas las derivaciones. ¿Correcto? Recuérdense. Aquí tengo cómo se colocan las precordiales en un tórax de mujer. Vean que es exactamente igual. O sea, no cambia la anatomía independientemente de que esté la glándula mamaria de la persona. Se ponen exactamente igual. La colocación de los electrodos es igual en una mujer que en un hombre, no cambia por el hecho de tener las glándulas mamarias en el tórax. No hay cambio en ese sentido. Aquí ya lo tengo tomado. Vean, ya colocó al paciente, tiene sus 6 precordiales, tiene las 4 de las extremidades y ya nada más le da Start al aparato, a la máquina, y sale el trazo. ¿Correcto? Aquí lo está tomando una técnica, dice ahí technician, pero lo puede hacer un médico también. Entonces, de esta manera se hace la toma de los electrodos del electrocardiograma de esa manera. Y me lo reporta así me lo va a dar, con las 12 derivaciones. De 1, de 2 y de 3, las frontales bipolares, ABR, ABL y ABF, las frontales unipolares, y luego las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En inglés, derivaciones lead, lead. Bien, entonces de esa manera es como se hacen o como nos reporta el electro en cada caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo hicimos el electro? ¿De cómo colocamos los electrodos? No, doctor, todo. Perfecto, sale. Entonces vamos a ver algunos electros normales y vayan escribiendo ustedes algunas características que les voy a decir. Bueno, cuando veo un electro normal, un electro como este, primero debo ver si está rítmico. Es lo primero que me debo fijar. Se ve rítmico, ¿no? Se ve más o menos similar cada espacio entre un QRI y otro. Correcto. Y aquí están todas las derivaciones. De 2, de 3, de 1, de 2. Este es de 1, aquí dice. Es de 1, de 2, es de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Ahí están todos. Bueno, ahora, lo primero que hay que hacer es calcular la frecuencia cardíaca. Busquemos un complejo QRS que coincida con una raya gruesa como aquí, este. Entonces, ¿qué frecuencia cardíaca tiene? 300, 150, 100, 75. Tiene frecuencia cardíaca de 75 por minuto. Es normal, quedamos que lo normal en sinusal es entre 60 y 100. Ahora, quiero que se fijen en varias cosas. En un electrocardiograma normal, además de que los trazos deben ser rítmicos, debe haber varias características y escríbanlas por favor porque son importantes para identificar un electro normal. Primer punto, D1 y D2, estas dos, deben tener un complejo QRS positivo, o sea, hacia arriba. D1 y D2 deben tener un complejo QRS positivo. Y deben tener una P positiva, como está aquí. D1 y D2, P positiva, QRS positivo. P positiva, QRS positivo. En ABR, en cambio, debe haber una P negativa, QRS negativo y T negativo. Vean que ABR es la derivación negativa por excelencia. Todas las ondas para abajo. P, QRS y T. La onda es predominantemente negativa en QRS, totalmente negativa en la T y totalmente negativa en la P. Entonces, P positiva en D1 y D2, QRS positivo en D1 y D2, P, QRS y T negativas en ABR. ¿Me siguen hasta ahorita? ¿Anotaron esas características normales del electro? Así es como debe verse, porque estamos viendo el corazón desde diferentes ángulos, diferentes visiones de su actividad eléctrica. ¿Me han seguido hasta aquí? Llevamos esas características. ¿Todo bien? Sí, doctor. Las demás pueden variar, ¿eh? ABL, ABF y D3 pueden ser diferentes, pero esas características que he dicho deben conservarse en D1, D2 y ABR en un electro normal. Y algo más, los complejos QRS deben ser delgaditos, deben medir menos de 3 cuadritos de duración, que aquí sí duran, tiene como un cuadrito y medio ahí nada más, o 2 cuadritos. Bien,
Entonces, estas características. ¿Qué otra característica? Fíjense bien, vamos a ir adelante. Vamos a ver las precordiales. Quiero que se fijen en algo. Normalmente, las precordiales B1 y B2 son predominantemente negativas. El QRS es predominantemente negativo. En cambio, en B5 y en B6 es predominantemente positivo. B1 y B2, QRS negativos. B5 y B6, QRS positivos. B3 y B4 puede ser variable. Repito, B1 y B2, QRS negativos o predominantemente negativos. Y B5 y B6 predominantemente positivos. Quiero que se fijen en algo. Este QRS es predominantemente negativo, aunque al principio tiene una onda chiquita positiva. Este tiene una onda positiva aquí, pero tiene una onda negativa más grande. Por eso digo que es negativo. La que predomina es la negativa. Acá, la que predomina es la positiva, porque si bien es cierto, vean aquí tiene una Q chiquitita y una S chiquitita, unas dos negativas, la que predomina es la R grandota. Entonces, repito, en un electrodo normal tiene que haber una QRS predominantemente negativo en B1 y B2 y predominantemente positivo en B5 y B6. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos bien con esta primera explicación y abordaje del electro normal? ¿O hay alguna duda hasta este momento? Todo bien, doctor. Bien, y un dato más. Vean la onda T. La onda T es negativa solamente en ABR y a veces en B1. En un electro normal, la onda T solo es negativa en ABR y a veces en B1. En las demás, en todas las demás, debe ser positiva. La repolarización ventricular siempre debe ser positiva, excepto en ABR, que siempre es negativa, y a veces en B1. ¿Anotaron todos los datos que llevamos hasta ahorita? Ya sabemos cómo sacar la frecuencia cardíaca. Ya sabemos que debemos buscar si el trazo es rítmico. Y ya sabemos que debemos ver positividad en D1 y D2, negatividad en ABR, negatividad en B1 y B2, positividad en B5 y el QRS estrecho y la T positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y a veces en B1. Todo eso he dicho hasta ahora. ¿Sí lo captaron todos? ¿Sí lo copiaron, lo notaron todos? Porque eso sí no está en la diapositiva. Eso se lo estoy platicando nada más. No lo van a ver en las diapositivas. Ahí van a ver la imagen, pero el concepto se lo estoy platicando nada más. ¿Todos completaron las ideas que pusimos? ¿No les faltó a ninguno alguna? ¿Cree que lo puede repetir, por favor, doctor? Las repito todas. A ver, ahí va. Gracias. 1. Que sea rítmico. 2. Calculo la frecuencia cardíaca con la regla que quiera. 3. P y QRS positivos en D1 y D2. P y QRS positivos en D1 y D2. P, QRS y T negativos en ABR. P, QRS y T negativos en ABR. QRS negativo en B1 y B2. Y QRS positivo en B5 y B6. Repito, QRS negativo en B1 y B2 y positivo en B5 y B6. QRS delgadito en todas las derivaciones, menos de 3 cuadritos. Y la T positiva, la onda T, la última, positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, donde siempre es negativa, y en B1, en que a veces puede ser negativa. Aquí no lo es, aquí es positiva. En B1 está bien, pero si fuera negativa aquí no me alarmaría nada. Ya me alarmaría si fuera negativa en otras derivaciones. Ya tendría significado. Digo, ahorita no voy a hablar de los significados de las anormalidades, porque lo primero que me interesa es que ustedes detecten el electro normal, que aprendan la imagen del electro normal, que es la que estamos viendo. ¿Sí tuvieron la oportunidad de escribir todos los conceptos que puse? ¿Sí los tienen todos? Sí, doctor, gracias. Correcto. Vamos a ver otro. A ver, vean este. Es otro normal, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver lo que dijimos. Primero, ¿está rítmico? ¿Está rítmico? Sí está rítmico. Por lo tanto, puedo calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cómo lo hago? Nada más, déjenme platicarles algo más. Este electro que está en la diapositiva tiene
un dato diferente al de la diapositiva anterior. Este era el anterior y este es el nuevo. Fíjense bien, ¿cuál es la diferencia? Aquí están todas las derivaciones. D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Tiene solamente un trazo extra abajo. Este trazo es un D2 largo, 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 largo. Normalmente, los electrocardiogramas se entregan así como el que está ahora. Las 12 derivaciones arriba y abajo un trazo largo de alguna derivación, la que sea, regularmente es de 2, que nos permite ver si el trazo es rítmico, véanlo. Aquí en el de abajo es muy fácil ver si el trazo efectivamente es rítmico. Cuando queremos ver el ritmo, es mejor verlo en el trazo continuo de abajo que en los de arriba fraccionados. Vale más verlo abajo. Lo veo, está rítmico. Y aquí me permite calcular la frecuencia cardíaca. ¿Es rítmico? Vamos a ver. Tomo un QRS que esté con una raya gruesa y lo calculo. 300, 150, 100, 75, poquito más hacia 100, como 80 quizá de frecuencia cardíaca. Es normal esa frecuencia cardíaca. ¿Quedó claro este asunto del trazo de ritmo largo abajo? Se llama trazo de ritmo y es una derivación que se repite de las de arriba, pero que va desde el principio hasta el final del electro. Casi siempre aquí abajo se usa D2, un trazo de dedos largo. ¿Quedamos claros con esto? ¿Para todos? Sí, doctor. Perfecto. Entonces ahora terminemos de estudiarlo, pues, quedamos. Rítmico, frecuencia 75. Ahora veamos. P y QRS positivos en D1 y D2. Aquí está, D1, D2, correcto. P, QRS y T negativos en ABR. P negativa, QRS negativa, T negativa. Perfecto. Luego, complejos negativos QRS en B1 y B2. Aquí están. Y positivos en B5 y B6. Aquí están. QRS delgadito en todas las derivaciones. Y la T negativa en todas, excepto en ABR y a veces en B1. ¿Ya la vieron? Este electro es normal. Si se fijan la imagen, se la van grabando, ¿cómo es la imagen del electrocardiograma normal? Ya después tendrán que hacer más cosas, pero poco a poco. Primero tenemos que acostumbrarnos a la imagen normal de un electrocardiograma como se ve en la diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Quedó clara la interpretación que hemos estado haciendo hasta aquí? ¿Todo bien, doctor? Sí, escucho. Siempre he tenido esa duda, ¿por qué ABR siempre es negativo? Porque ABR es el hombro derecho. Y todos los vectores van al otro lado. Todos se alejan de ABR. ¿De acuerdo? Todos los vectores, el vector auricular, los 3 vectores ventriculares, se alejan del hombro. Por lo tanto, siendo vectores de despolarización, llevan el signo negativo atrás. Lo que el hombro derecho ve siempre será signo negativo, por eso se alejan. Y en la T es un vector de repolarización. Ese se acerca al hombro derecho, pero lleva en la punta signo negativo. Y por lo tanto, el hombro derecho lo que ve es negatividad y la marca como una T negativa. Por eso, en el hombro derecho, ABR, todas las ondas se ven negativas, o todos los complejos. P, QRS y T. ¿Sí quedó claro este asunto? Sí, muchas gracias, Doc. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Por eso me interesaba que supieran los vectores, para que ustedes más o menos se puedan imaginar cómo se van a ver en cada derivación. Evidentemente, un vector de despolarización, P o QRS positivo, significa que se acerca al electrodo en cuestión. Una P o QRS negativas significa que se aleja del electrodo en cuestión. Y la repolarización, la T, es al revés. Si está positiva, significa que se aleja del electrodo en cuestión, y si está negativa, significa que se acerca al electrodo en cuestión, como lo mencionamos en los trazos, en los vectores que mencionamos al hablar de un solo electrodo y 2 electrodos. ¿Más o menos claro para todos este asunto? ¿No ha sido muy enredado este asunto hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Vamos a ver más. A ver, fíjense bien. Otro normal. Aquí no nos dieron el trazo de ritmo abajo, ¿ya se fijaron? Nada más está D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Correcto. Primero, ¿rítmico está? Sí, rítmico.
Por lo tanto, puedo calcular la frecuencia utilizando un QRS que coincida con una raya gruesa, como aquí. Este de aquí coincide, entonces aquí puedo calcular la frecuencia. 300, 150, 100, 75, 60. Este electro tiene 60 de frecuencia. Entonces, se fijan aquí arriba, me va a decir alguna vez, aquí no me dijo la frecuencia, pero me dice acá arriba la frecuencia a veces el mismo aparato. Este tiene 60 de frecuencia. Todo bien hasta aquí. Ahora vamos a ver. Dijimos P positiva y QRS positivo en D1 y D2. Aquí está. P, QRS y T negativas en ABR. Aquí está. P, QRS y T negativas. Luego dijimos, complejo QRS predominantemente negativo en B1 y B2. Véanlo. Más negativo que positivo, más negativo que positivo. Y predominantemente positivo en B5 y B6, como está aquí. ¿Correcto? Luego dijimos, QRS delgaditos, como están aquí. Y la T negativa en todas las derivaciones, excepto en ABR, que está negativa, y a veces en B1, como está aquí. De modo que hasta lo que hemos visto hasta ahorita, este es un electro normal. ¿Me siguieron con la interpretación de este electro? ¿Se dan cuenta que cuando empieza, es que aquí arriba dice frecuencia cardíaca 62 por minuto? Nosotros calculamos 60, ya les digo que no importa, el electro la calcula exacta, pero pues yo la vi que era en 60, ¿cuál es la diferencia entre 60 y 62? Es lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo conforme vamos repitiendo electros, como que se nos va haciendo la costumbre de cómo verlos, cómo analizarlos, y ya no resulta un jeroglífico egipcio cuando nos ponen un electro enfrente? ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Escucho si hay alguna pregunta, ¿eh? No se queden con dudas, no quiero que se queden con dudas, quiero que les quede lo más claro posible. Lo más claro posible. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Vemos otro entonces. A ver, fíjense este otro. A ver, otra vez. De nuevo no nos dan el trazo de ritmo, solo están las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Correcto. ¿Está rítmico? Sí lo está. Vean que están más o menos a la misma distancia cada uno del otro. Todos perfectos. Ahora, vamos a ver. Si están rítmicos, puedo calcular la frecuencia cardíaca utilizando un complejo QRS que coincida con una raya gruesa como este. Entonces puedo calcular la frecuencia, 300, 150, 100, y se pasa un poquito, está entre 100 y 75. Más cerca del 100, por lo tanto, tiene una frecuencia cardíaca como de 90. 90 sigue siendo normal, quedamos que es de 60 a 100. Tiene una frecuencia cardíaca de 90 por minuto. Ahora veamos lo demás. Dijimos P y QRS positivos en D1 y D2. Aquí están. P, QRS y T negativos en ABR. Aquí están. Luego dijimos complejos predominantemente negativos en B1 y B2 y positivos en B5 y B6. QRS chiquitos, estrechos, delgaditos, aquí están todos delgaditos, y la T positiva en todas las derivaciones, menos en ABR, que siempre es negativa, y a veces en B1, aquí sí es positiva. Puede ser positiva o negativa en B1. De modo que hasta lo que sabemos otra vez, este electro que tengo aquí es normal. ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Captaron la idea de este electro que está aquí? Sí, doctor. Vamos con otro. Véanlo otra vez. Aquí sí nos dan trazo de ritmo abajo. Está D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y nuestro trazo de ritmo que aquí nos dice que es D2. Y aquí es donde puedo ver si está rítmico. Véanlo que sí está bastante rítmico. Están más o menos a la misma distancia. Por lo tanto, puedo calcular la frecuencia usando un QRS que coincida con una de las rayas gruesas. Aquí me coincide, está perfecto. Entonces, 300, 150, 100. ¿Tiene el límite? De 60 a 100 es el latido normal cardíaco, por lo tanto, todavía está en el rango normal. 300, 150, 100. Más o menos la frecuencia perfecta. Ahora veamos. Dijimos P y QRS positivos en D1, P y QRS positivos en D2, P, QRS y T negativos en ABR, QRS negativo en B1 y en B2, y positivo en B5 y en B6. QRS estrechos, chiquitos, menos de 3 cuadritos de ancho, y la T positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR y a veces en B1, que sí está. Aquí, ojo, sí aparece todavía la T negativa en B2
B3, y esto podría hacerme sospechar que a lo mejor el electro no es tan normal como dice aquí arriba, sino que aquí esta pequeña normalidad que yo tendría que analizar en relación con la clínica del paciente. Si es un paciente normal, joven, que no tiene ningún problema cardiovascular, no tiene diabetes, que no tiene hipertensión, que no tiene hipercolesterolemia, que no tiene ningún factor de riesgo para problema cardiovascular, yo podría dar este electro como normal. Pero si se trata de una persona mayor, obesa, que fuma, que tiene hipertensión, diabetes, entonces tendría que investigar si esta T de aquí, que está negativa, es anormal y tiene alguna representación de patología cardíaca. ¿Quedó claro este asunto? Quiero recalcarles que el electro hay que interpretarlo siempre a la luz de la clínica del paciente. Siempre es lo ideal, que ustedes conozcan al paciente y en base a la clínica del paciente tengamos una interpretación del electro. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Y un dato más quiero agregarles. Fíjense qué dice aquí arriba. La calibración del electro. 10 milímetros por milivolt. ¿Se acuerdan? Un milivolt equivale a 10 cuadritos chiquitos. Y quiero que se fijen la velocidad a la que corre el electro. El electro que se toma correctamente debe correr a esta velocidad del papel. 25 milímetros por segundo. 25. Si lo corro más despacio, los complejos QRS van a pegarse entre sí. Si lo corro más rápido, se van a separar entre sí y no me van a permitir evaluar correctamente la frecuencia cardíaca. Entonces, el electro en su calibración debe ser así. En voltaje, 10 milímetros por milivolt, y en velocidad, 25 milímetros por segundo. ¿Anotaron ese dato? Porque ese no se los había dado. ¿Sí lo anotaron ya? Vamos a aprender un chorro de datos ¿Lo nuevos del puede electro, volver a seguramente. Sí, esta es la calibración normal del electro, en cualquier electro normal. En voltaje, 10 milímetros por milivolt. Es decir, dos cuadritos grandes, 10 milímetros, equivalen a un milivolt. Y la velocidad a la que corre el papel, a la que se mueve el papel en el electro, es 25 milímetros por segundo. Para que yo pueda hacer mis cálculos que he dicho de que cada cuadrito chiquito es 0.04, cada cuadro grande es 0.2, cada 5 cuadros es un segundo. Todo eso tiene que ser con una velocidad del papel de 25 milímetros por segundo. A esa velocidad debe ir saliendo el papel del electro, a esa velocidad, a esta velocidad de 25 milímetros por segundo. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Sale. Vamos a poner otro. A ver, véanme este otro. De nuevo, este no nos da el trazo de ritmo, solo de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿correcto? Ahora, ¿está rítmico el electro? Sí, está rítmico el electro. Vamos a agregar un punto. Fíjense bien. Cuando ustedes analicen un electro, quiero que se fijen, además de que está rítmico, que cada latido está constituido por un PQRST. PQRST, las 5 ondas. A ver, P, complejo QRST, PQRST, aquí ya no sé qué saber, está cortado, pero bueno, PQRST, PQRST, aquí se vuelve a cortar, pero PQRST, 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 todos los latidos son PQRST, digo, salvo los que se cortan, donde cambia de derivación esta raya que está aquí, donde cambia de D2 a BL, pues ahí ya no se ve, pero, que aquí se cortó el trazo, pero los que se alcanzan a ver todos son PQRST y están rítmicos. Ya que lo hice, busco la frecuencia. Para ello busco algún complejo que coincida con una raya grande como aquí, y calculo 300, 150, 100, 75 por minuto. Frecuencia normal. Ahora vamos a lo demás. P y QRS positivos en D1, P y QRS positivos en D2, P, QRS y T negativos en ABR, QRS negativo, predominantemente negativo en B1 y B2, y predominantemente positivo en B5 y B6, QRS estrechitos, pequeñitos, menos de 3 cuadritos, y la T positiva en todas las derivaciones, en todas, excepto en ABR, y a veces aquí, que aquí no está. Aquí están todas normales. De modo que este electro, hasta lo que sabemos ahorita, es normal. En frecuencia, en los latidos todos son PQRST, PQRST, todos están rítmicos con esa frecuencia y con las características morfológicas que hasta ahora conocemos, las que ya hemos dicho hasta ahorita. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se me van acostumbrando a interpretar electros? ¿Va siendo cada vez más fácil cuando lo estamos repitiendo una y otra vez?
¿Ya va siendo más sistemático para todos? ¿Sí? ¿O alguien todavía Sí, tiene muchas doctor. dudas? Ok. Vamos a otro. A ver, recordemos entonces, en resumen, acuérdense que en un electro normal, 5 cuadritos horizontales equivalen a 1 segundo. Un cuadrito horizontal equivale a 0.20 segundos y un cuadrito chiquito a 0.04 segundos. Ya lo hemos dicho varias veces. 5 cuadritos, 1 segundo, un cuadrito 0.2 o 0.20 y un solo cuadrito chiquito 0.04. Entonces, aquí está 5 cuadritos 1 segundo, 0.2 y 0.4. Y quedamos que para que sean 3 segundos, entonces serán 15 cuadros grandes y 6 segundos serán 30 cuadros grandes, como está aquí. ¿Ok? Y la frecuencia utilizamos esta regla del 300, ¿se acuerdan? Es un múltiplo de 300. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37 y agréguenle 33 y 30. Ya menos de eso, difícilmente van a tener un paciente que esté vivo con menos de 30 frecuencia, a menos que sea un superatleta. Entonces, 300, 150, 175, 60, 50, 43, 37, 33 y 30. ¿Hasta aquí está claro este asunto? ¿Está claro este asunto? Sí, doctor. Vamos a ver unos más para que nos acostumbremos. A ver, ahí va. Algunas otras cosas. Como vieron, en los electros normales, el QRS puede tener muchas formas. Puede ser un QRS con la R grande, un QR nada más, un RS nada más, una R nada más, o cuando es nada más negativo se llama QS. Así se le llama al que es negativo. Son todas las formas que puede tomar un complejo QRS. De esos que están en la diapositiva, todos pueden ser normales excepto el último. El derecho, el que es un complejo QRS totalmente negativo, sin ninguna R, toda la onda negativa, este es anormal. Para que no fuera anormal debería tener una R al menos pequeñita aquí. Una R chiquita y luego una S profunda. Eso sí se vale. Pero si no tiene R, vean que este no tiene ninguna onda positiva, nada, es solamente negativo, este sí es anormal. Todos los demás pueden ser normales. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de esto que está aquí en la diapositiva? ¿Ah? Bien. Ahora, un dato más. Así es como se comporta el QRS en las derivaciones precordiales. Fíjense bien, quedamos negativo en B1 y B2, positivo en B5 y B6. Pero quiero que se den cuenta qué le va pasando al QRS. Era muy negativo aquí, aquí ya hay más positividad, acá ya se hizo más positivo, y vean qué le va pasando a la S. Es decir, si nos movemos de B1 a B6, nos damos cuenta que el QRS de ser negativo se va haciendo progresivamente positivo, hasta terminar muy positivo en B5 y B6. B1 muy negativo y B5 y B6 muy positivo. Generalmente, el QRS más negativo está en B1. Y generalmente el QRS más positivo está en B5. Casi siempre. A veces puede ser B4 o B6, pero casi siempre es B5. El más negativo en B1 y el más positivo casi siempre en B5. ¿Me fueron siguiendo? ¿Me fueron siguiendo? Vamos a verlo de otra manera. Aquí está. Vean, así se comporta. B1, muy negativo, y vean que se va haciendo cada vez más positivo, y casi siempre el más negativo está en B1 y el más positivo acá entre B4 y B5, a veces en B6, pero más bien entre B4 y B5 el más positivo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, doctor. Un dato más. Fíjense bien, de este lado, en B1 y B2, está el complejo predominantemente negativo. De este lado, predominantemente positivo. Y en medio, entre B3 y B4 es donde cambia de ser negativo a positivo, ¿se fijan? Aquí estaba en negativo, acá ya está casi igual y acá ya está positivo. ¿Cómo se llama eso? Se llama transición. La transición del QRS es la derivación en las precordiales, la derivación en la que de ser negativo o neutro cambia a positivo. Aquí, yo diría aquí, la transición es entre B3 y B4. Y aquí estaba más o menos parejo y acá se hizo positivo. De donde de ser negativo o parejo pasa a positivo,
se llama transición. Y la transición normal ocurre casi siempre entre B3 y B4, como está aquí. De ser negativo, se va haciendo positivo, y la transición está entre B3 y B4. ¿Estamos claros en esto? ¿Entendieron ese concepto de la transición del QRS en las precordiales? Solo en las precordiales, ¿eh? Eso se hace en las precordiales nada más, de B1 a B6. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y un dato más. B1 y B2 en electrocardiografía se conocen como precordiales derechas, y B5 y B6 se conocen como precordiales izquierdas por su ubicación. Recuerden que B1 y B2 están sobre el esternón, y B5 y B6 están ya en la axila o en las líneas axilares, abajo de la axila. Entonces, B1 y B2 se conocen como precordiales derechas, B5 y B6 se conocen como precordiales izquierdas. Han ido anotando todos estos conceptos, son un chorro, yo sé que son muchas ideas y muchos conceptos nuevos, pero me interesa que los vayan aprendiendo y se vayan familiarizando con ellos poco a poco. ¿Sí anotaron esas ideas ahorita, la de la transición y las precordiales derechas e izquierdas que hemos platicado en este momento? Sí, doctor. ¿Todos bien? Perfecto. Sale. Otra vez, entonces, vean. Tengo B1 y B2 muy negativas, B5 y B6 muy positivas. ¿En dónde está la transición? Donde de negativo o más o menos parejo se convierte en positivo. La transición está entre B3 y B4 en este trazo que está aquí. ¿Quedó claro? Transición entre B3 y B4. Precordiales derechas, B1 y B2, precordiales izquierdas, B5 y B6, transición entre B3 y B4. Así es lo normal. Eso es lo normal de la zona transicional en las precordiales. ¿Cómo va cambiando el QRS de B1 a B6? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y vamos a agregar un dato más. A pesar de que B1 es negativo, fíjense, y B2, empiezan con una onda positiva. ¿Ya lo vieron? O tienen una onda positiva. A lo mejor no empiezan con ella, pero tienen una onda positiva. ¿Cómo se llaman las ondas positivas? R. Entonces, B1 y B2, aunque sean negativos, tienen R. Fíjense bien. B1 y B2, aunque sean negativos, tienen R, aunque sea pequeñitititita. A veces puede faltar la R en B1, pero en B2 no. Si la R falta en B1 y en B2, eso ya es anormal. ¿Fui claro con este concepto? Lo repito. B1 y B2 son complejos QRS predominantemente negativos, pero siempre tienen una R aunque sea pequeña, aunque sea chiquitita. A veces puede faltar la R en B1, pero en B2 no. Si falta la R en B1 y B2, eso es anormal, hasta demostrar lo contrario. ¿Me siguieron con esta última idea? De la R en B1 y B2. Entonces hay que aprender esto de memoria, no hay de otra porque pues no es por lógica, esto no tiene lógica, es simplemente aprendérselo, todos estos conceptos que estamos diciendo de memoria. El electro es mucha memoria, claro, mucha memoria visual para las imágenes y memoria también de datos como los que estamos mencionando ahorita. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No, doctor. Perfecto. Vamos adelante. Bueno, ahora, déjenme plantearles algo más. El electro me sirve para evaluar diferentes zonas del corazón, porque se acuerdan que el electro es ver el corazón desde diferentes ángulos. Ahí va, fíjense bien. D1 y ABL, observa la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. Lateral alta. D1 y ABL. D1 y ABL, como está aquí, lateral alta. D2, D3 y ABF observan la cara inferior del corazón, la cara que está pegada al diafragma, la cara diafragmática, inferior o diafragmática. D2, D3 y ABF. B1 y B2, como está aquí, B1 y B2, observan el septum, la zona septal. Pero de B2 a B4 observan también la cara anterior del ventrículo izquierdo. O sea que B2
como que se mezcla el septum y la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y B5 y B6, la cara lateral del ventrículo izquierdo. Repetimos. D1 y ABL, la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. D2, D3 y ABF, la cara inferior o diafragmática del corazón. B1 y B2, septal. B2 a B4, anterior. Y B5 y B6, lateral del ventrículo izquierdo. ¿Lo tienen todos? ¿Lo pusieron todos en su cuaderno? ¿Lo puede volver a repetir, por favor, Claro. doctor? A ver. D1 y ABL, la cara lateral alta del ventrículo izquierdo. High lateral. D2, D3 y ABF, cara inferior o diafragmática. D2, D3 y ABF, cara inferior o diafragmática. B1 y B2, el septum interventricular. B1 y B2, septum interventricular. B2, B3 y B4, cara anterior del ventrículo izquierdo. B2, B3 y B4, cara anterior del ventrículo izquierdo. B5 y B6, cara lateral del ventrículo izquierdo. En general, el electro solo ve el ventrículo izquierdo, ¿eh? Si yo quisiera ver el ventrículo derecho, tendría que poner las precordiales para el otro lado, hacia la derecha. ¿Quedó claro? Repetimos. D1 y ABL, cara lateral alta del ventrículo izquierdo. D2, D3 y ABF, cara inferior o diafragmática del ventrículo izquierdo. B1 y B2, septum interventricular. El septum se comporta como ventrículo izquierdo. B2, B3 y B4, cara anterior del ventrículo izquierdo. B5 y B6, cara lateral del ventrículo izquierdo. Todo ventrículo izquierdo. Si quiero ver el ventrículo derecho, tendría que poner las precordiales para el otro lado. No para el lado izquierdo, como normalmente las ponemos, sino acomodadas hacia el otro lado del tórax. ¿Me siguieron con la idea? Sí, doctor. ¿Todos la captaron? ¿Ya la tienen todos completo? La distribución del corazón en las diferentes derivaciones del corazón, del electro. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver más. A ver, recordemos. Este es un latido electrocardiográfico normal. Onda P, complejo QRS, onda T. El intervalo PR del inicio de P al inicio de QRS. El intervalo QT del inicio de QRS al final de T. Y el segmento ST del final de QRS al principio de T. Ya lo hemos mencionado, aquí está repasado de nuevo. ¿Se acuerdan que quedamos que el segmento ST tiene que ser planito, en la misma raya que la línea basal del electro? Así, tiene que ser plano. No debe estar desviado ni para arriba ni para abajo. Ahorita van a ver uno donde está desviado para que se den cuenta cómo se ve. Esto es lo normal. El QRS ya hemos dicho que puede tomar diferentes formas dependiendo de la derivación que estemos viendo, porque es el ángulo del corazón diferente que estamos viendo. Recargamos esto. El segmento ST debe ser en la línea basal. ¿Y se acuerdan cómo se llama este punto que está aquí, que es el inicio del segmento ST? Se llama punto J. Donde termina el QRS y empieza el segmento ST. El punto J debe estar en la línea basal. Donde empieza el segmento ST, que es el punto J, debe estar en la línea basal también, en la línea basal del electro. Todos estos conceptos los repasamos desde ayer. ¿Han quedado claro para todos? Los he repetido varias veces para que nos quede claro a todos cómo es este asunto. ¿Nos ha quedado claro hasta aquí? Sí, doctor, todo claro. Perfecto. Ahora vean este. Aquí tengo un ST normal porque aunque vean que está un poquito desviado hacia arriba, véanlo, el punto J está normal. Compárenlo con este. El punto J no está en la línea basal, está arriba. Es un ST elevado. Y este, por el contrario, el punto J está abajo y el ST está abajo, es un ST deprimido. Esto que está aquí, elevación del segmento ST o depresión del segmento ST, eso sí es totalmente anormal en un electro. Totalmente anormal en un electro. El ST
el segmento ST, particularmente el punto J, tienen que estar en la línea basal como está aquí arriba. Aunque esté un poquito aquí curveado hacia arriba, no importa porque el punto J está normal. ¿Me captaron esta idea? ¿Fui claro con esta idea de la desviación del ST? Elevación del ST, depresión del ST. Bueno, y un dato más. Esto, elevación del ST, en la nomenclatura electrocardiográfica se refiere como supradesnivel del ST. Elevación del ST se conoce como supradesnivel del ST y depresión del ST se conoce como infradesnivel del ST. Supradesnivel del ST, infradesnivel del ST. Quiere decir que el ST está arriba, sobre todo el punto J, arriba de la línea basal o abajo de la línea basal. Supradesnivel del ST, infradesnivel del ST. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas de todo esto? No, doctor. Perfecto. Aquí lo tengo, vean. Este es un ST normal y vean este. Este es un supradesnivel del ST y este es un infradesnivel del ST. Véanlo, compárenlo con el normal, que está en la línea basal. Este está arriba, aquí está la línea basal en puntitos, y aquí está abajo, la línea basal en puntitos. Supradesnivel del ST, infradesnivel del ST, del segmento ST. ¿Ok? Y nos damos cuenta de esto. Regularmente el supradesnivel es un dato muy grave, se asocia aquí está un signo muy gordo. ¿Qué quiere decir esto? Patología o factores de riesgo cardíacos. Cuando el ST se desnivela y aparte hace la bola como de una panza así, es muy grave. Es particularmente importante, particularmente anormal. ¿Ok? Véanlo aquí, aquí está en un trazo. Vean cómo en este trazo, aquí está la línea basal y vean el segmento ST como está hasta acá arriba. Tiene un supradesnivel del segmento ST sobre la línea basal que está aquí. Aquí está la línea basal y el segmento ST está arriba. Otra vez, normal, punto J en su lugar, arriba, supradesnivel, arriba, supradesnivel, y aquí ya se normalizó. Pero quiero que se fijen en algo. Esta es la secuencia típica de un infarto miocárdico. Normal, primero se desnivela el ST, luego se hace la T negativa, y luego regresa el ST, pero aparece, fíjense en la onda Q. Aquí estaba chiquita y vean de qué tamaño se hizo. Una onda Q grandísima. Esta es la evolución típica de un infarto miocárdico en el electro. De ser normal, primero aparece el desnivel del ST solo, después desnivel del ST con T negativa, y luego regresa el ST, pero aparece la Q grandota, que se llama Q patológica, que es una cicatriz de un infarto en un electrocardiograma. Ya lo aprenderán a ver poco a poco. Los muestro por primera vez para que se vayan familiarizando con esta idea, porque la van a ver mucho. Van a hablarles mucho de la evolución electrocardiográfica de un infarto. Ahí la tienen en esta diapositiva de un infarto agudo miocárdico. Así es como evoluciona de la normal arriba hasta la cicatriz abajo. Esto evoluciona en varios días, no crean que pasen un día. Pasan a lo mejor 5, 7 o 10 días para que llegue del de arriba al de hasta abajo. Un infarto es que se tapó una coronaria. Tapó una coronaria y entonces esta zona se queda sin circulación, se queda isquémica y luego se infarta y tiene esta evolución en el electrocardiograma. Preguntas. Hasta aquí. Mucha información nueva en una sola clase, ¿verdad? Y todavía no son ni las 5:30. ¡Qué barbaridad! ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. Vean. Aquí tengo la duda. Tengo el ST un poquito desnivelado, el punto J hacia arriba, y acá también. Nada más que, díganme de los dos, ¿cuál se parece a la panza del acostado? El de abajo. Entonces, la de arriba, aunque esté un poquito arriba de lo normal, en realidad no significa nada. Por eso tiene la cara sonriente. Y este, que sí se parece a la panza, este sí tiene significado negativo. ¿Sí quedó claro este asunto de cómo puedo diferenciar cuando tengo la duda aquí? Híjole, es que a lo mejor está un poquito arriba, no lo sé. Si me completa una sonrisa, no pasa nada. Si me completa
la panza del gordito o la cara triste, esto sí tiene patología, como tip. ¿Ok? Vean a ver, fíjense bien, este electro dice que anormal. Vamos a analizarlo. ¿Está rítmico? Sí. Por lo tanto, puedo calcular la frecuencia. Aquí fíjense que está interesante porque están todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y B1, AB6, pero me da 3 trazos de ritmo, B1, D2 y B5. En el que yo quiera, puedo calcular la frecuencia cardíaca. Busco un QRS que coincida como aquí con un raya gruesa y ahora calculo 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, entre 43 y 37. Muy pegadito a 43, hay que tener como 40 frecuencia cardíaca. Pero evidentemente 40 frecuencia cardíaca no es normal, ¿verdad? Normal es de 60 a 100. Entonces, este electro es anormal porque tiene bradicardia. Ahora, cada latido es PQRST, 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 PQRST. Por lo tanto, es un ritmo sinusal, pero en frecuencia baja. Veamos, P y QRS positivos, aquí ya no, está positivo, vean ya que está un poquito negativo en D2. En ABR están negativos los tres, la T no, está positiva, ya está anormal. Luego quedamos que negativo en B1 y en B2 ya está positivo, tampoco es normal. Y B5 y B6 deberían ser positivos y ven que no lo son. O sea, este electro tiene muchos datos negativos. Ahora no les voy a decir la interpretación de cada cosa, pero yo quiero que se den cuenta de datos negativos que hemos estado recalcando en los electros normales previos. ¿Sí quedó claro cómo identificamos anormalidades en el electro? Ya después aprenderán a interpretarlas. Pero por ahora quiero que empiecen a aprender a identificar cosas anormales en un electro. ¿Sí quedó claro cuántas anormalidades identificamos en este electro que está aquí? ¿Cuántas cosas de las que no dijimos que eran normales antes? No, doctor, ¿puede volverlas a decir, por favor? Sí, claro. Primero la frecuencia. Quedamos que era 40 y tantos. Segundo, quedamos que el QRS en D2 está negativo, que la T en ABR está positiva. Quedamos también en que el QRS está positivo en D2 y no debería estar, y está negativo en B5 y B6, debería estar positivo. Luego no les dije, la T, quedamos que era positiva en todas las derivaciones y negativa solo en ABR y a veces en AB1. Vean, negativa aquí, negativa aquí, negativa aquí, negativa aquí. O sea, la T negativa en muchos lugares, ¿correcto? Todo eso no es normal. Todos esos datos son anormales. Otra vez, no quiero la interpretación por ahora, solamente que identifiquen los datos anormales en relación a los que hemos dicho como normales en las diapositivas anteriores. ¿Sí los identificamos todos? ¿Sí? ¿Para todos fue claro? ¿Todo Sí, lo doctor. anormal que tiene este electro? Gracias. De nada. Vamos a otro más. A ver, ya de entrada, ¿qué llama la atención? Pues que están muy, muy cerquita los latidos, ¿verdad? Bueno, a ver, veamos. ¿Están rítmicos? Aquí abajo están otra vez los trazos de ritmo, B1, D2 y B5. Acá arriba todas las derivaciones. Veamos, rítmicos sí. Puedo calcular la frecuencia utilizando un QRS que coincida con una raya gruesa. Aquí, 300, 150 y queda entre 100 y 150. No queda exactamente en 100. Queda entre 100 y 150, más pegadito al 100. Tiene como 110, 115 de frecuencia cardíaca. Ya con esto es anormal, porque lo normal es de 60 a 100. Tiene taquicardia. Y veamos, ¿cada latido es PQRST? Sí. PQRST, 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 todos estos. Por lo tanto, es una taquicardia, pero seguramente sinusal. Veamos. Dijimos, P y QRS positivas en D1 y D2, sí. Negativas PQRST en ABR, sí. Complejo predominantemente negativo en B1 y B2, sí. Predominantemente positivo en B5 y B6, sí. Los QRS delgaditos también, y las T positivas en todas las derivaciones, excepto en ABR que está negativa y a veces en B1 que aquí no está. En las demás está positivas. Entonces, este electro, la única normalidad que le hemos encontrado es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca que está en 115, 120, que está arriba de lo normal para el ritmo sinusal normal. ¿Sí lo captaron o fui demasiado rápido? ¿Me captaron todos los datos? Porque todos están bien, excepto la frecuencia cardíaca que está arriba de 100. Es una taquicardia, de hecho, sinusal. Este electro ustedes lo pueden hacer el día que corren. Si se van corriendo en la escuela del excremento a la escuela, van
van a llegar con ese electro de 120 de frecuencia cardíaca y es normal, digo, está normal porque está taquicardia, pero se les va a quitar, no va a pasar nada. Una respuesta normal para alguien que corre, por ejemplo. ¿Todos me siguieron con este electro? ¿Me lo analizaron conmigo? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Vamos con otro. A ver, fíjense en este. Otra vez. De nuevo llama la atención que están muy cerca, ¿no? Otra vez. Están las derivaciones arriba todas, el trazo de ritmo de 2 abajo, y ahí veo que está rítmico y por lo tanto puedo calcular la frecuencia. Busco un QRS que coincida, aquí tengo uno, y ahora calculo la frecuencia. 300, 150, y queda entre 150 y 100, más pegadito del lado de 150, como 140 de frecuencia cardíaca. Sin duda anormal otra vez. Ya por la pura frecuencia está arriba de lo normal, arriba de 100, tiene una taquicardia. Ahora veamos, cada latido es PQRST, 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 todos son PQRST, todos. En ese sentido no hay problemas. Ahora veamos cómo están las morfologías. P positivo, pero QRS ya apareció negativo en D1, ¿se acuerdan? Esto ya no es normal. Y luego, en ABR debería estar negativo y está positivo. Esto ya no es normal, ¿correcto? Esto ya quedó al revés. D1 negativo, ABR positivo. Acá sí está bien. Y luego en B1 quedamos que los complejos eran negativos y aquí están positivos en B1 y B2 y pues también positivos de este lado. B5 y B6 están como a la mitad. Hay varias anormalidades en este electro, varios datos que no son normales. Que sea positivo en B1 y B2, que sea parejo en B5 y B6, que sea positivo en ABR, que sea negativo en D1, ¿correcto? Y luego vemos las T's. Las T's están positivas en D1, todas estas, negativas aquí, negativa aquí, pero está negativa en B2 también, negativa en B3. Aquí está anormal la T. Tiene varias anormalidades este electro entonces. Quiero que otra vez repasen los puntos que pusimos para que vayan identificando anormalidades. No que me hagan diagnósticos. Ahorita no quiero diagnósticos. Solo quiero que identifiquen algunos datos que se salen de la normalidad que mencionamos en las primeras diapositivas de hoy. ¿Las identificaron todos? ¿Las identificaron todos hasta aquí? Sí, doctor. Vamos con otro. A ver, vean este. Fíjense, este está interesante. Quiero que se fijen. Aquí están todas las derivaciones y están rítmicas. Pero luego llama la atención algo. ¿Ya vieron que el QRS está muy ancho? Bueno, vamos a ver. Está rítmico, vamos a calcular la frecuencia aquí, donde coincide el QRS con una raya grande. 300, 150, 100, 75. En frecuencia está bien. Y luego cada latido es PQRST, 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 todos son iguales. Muy feos los QRS, pero PQRST. Ahora, veo que tiene P positiva en D1, QRS positiva aquí, P positiva y QRS positiva en D2. Aquí está medio positiva en B1 y negativa esta, y la T está muy arriba. ¿Ya vieron? La T está muy arriba. Esto no es normal, aunque el complejo es negativo en B1 y B2 y positivo en B5 y B6. Llama la atención lo feo que está el electro. Creo que después de haber visto tantos electros normales, tantos electros con el QRS delgadito, al ver este, les queda claro que este electro tiene un QRS completamente anormal. En todas las derivaciones, vean aquí, 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 acá, aquí, acá, aquí, acá, acá, está el QRS bien grueso, bien ancho. Ese QRS no es normal. Acuérdense que el QRS es fitness, está delgadito. El QRS es fitness, hace gimnasio todos los días y hace elíptica todos los días y se mantiene en un peso espectacular. Este es un electro anormal porque tiene un QRS anormal. Tiene una frecuencia normal, tiene PQRS en todos los latidos, eso está bien, pero tiene un QRS muy ancho. Otra vez, no quiero diagnósticos, solo quiero que identifiquen que el QRS es muy ancho. Si lo identifican todos, se dan cuenta que el QRS es muy ancho comparado con todos los que hemos visto antes. Si se acostumbraron a la imagen del QRS delgadito en todos los demás electros y se dan cuenta que este lo tiene muy grueso. ¿Sí quedó claro para todos? Acuérdense en forma de broma, QRS es muy fitness, es delgadito, muy fitness, ¿ok? ¿Alguna pregunta de este electro que pusimos ahorita?
¿O para todos fue claro? Todo claro, doctor. Perfecto. Vamos a ver este otro. Otra vez, de nuevo está rítmico, pero llamo otra vez la atención el QRS, ¿ya lo vieron? Está ancho. Vamos a ver, como está rítmico puedo calcular la frecuencia, uso este QRS que coincide 300, 150, 100, entre 100 y 75, casi a la mitad, como un 85 quizá, 90, por ahí anda la frecuencia cardíaca, que es normal. Sí tiene P positiva aquí, positiva, pero aquí ya no. Tiene P positiva y QRS negativo. Acá sí están negativas todas las ondas. El QRS sí es negativo en B1 y B2. En B5 y B6, pues sí se ve positivo, aunque se ve chiquito. Ya no se ve normal, ¿verdad? Y sobre todo llama la atención el QRS tan ancho. Y vean que aparte la T aquí salió muy positiva, positiva, pero lo importante es que tiene un QRS muy ancho. Otra vez, este QRS no es fitness, este QRS no está normal. ¿Quedó claro? Otra vez este electro es similar al anterior. Si observan, se graban la imagen del QRS ancho como está aquí. Debe medir máximo 3 cuadritos chiquitos, ¿se acuerdan? Máximo 3 cuadritos chiquitos. Mide más que eso. Mide como 4, 4 y medio, más o menos. ¿Alguna pregunta de este electro que tenemos en pantalla? No, doctor. Vamos a ver otro. Fíjense, otra vez, rítmico. Pero otra vez el QRS llama la atención, está grueso, no está fitness. Bueno, como está rítmico, vamos a calcular la frecuencia. Utilizamos un QRS que coincida con una raya gruesa como este. 300, 150, 100, entre 100 y 75, más pegado a 100, como 90 de frecuencia. Todo bien. P positiva, QRS positivo, P positivo, pero aquí el QRS está negativo en D2, eso ya no es normal. En ABR, negativa la P, pero positivo el QRS, no es normal. Luego quedamos que en B1 era positivo y no, aquí es, perdón, negativo, en B1 y B2. Y aquí es positivo y aparte está ancho. Es más, si se fijan, tiene dos Rs, una pequeñ'ita y luego una más grande. Hace como si fuera una M, así, una M, aquí véanlo. Tiene como dos Rs, R y R'. Esto no es normal. Y luego decíamos que B5 y B6 positivas y por el contrario están negativas. Si vamos identificando las anormalidades, lo más importante que vemos en este electro es que tiene el QRS ancho otra vez. Este no es un QRS fitness, está de nuevo muy ancho, vean, empieza aquí, termina hasta acá, empieza aquí, termina hasta acá, son como 4 cuadritos, aquí empieza desde aquí y termina hasta acá, son muchos cuadritos para un QRS. Lo normal es de 2 a 2,5 y ya con muchas ganas 3. Y aquí se pasa de esa duración. Preguntas del electro que tenemos en pantalla. ¿Sí han identificado las anormalidades como vamos platicando? ¿Sí vamos en orden? ¿Nos vamos captando esto? Sí, doctor. Sí, escucho. ¿Todo bien? Sí, todo claro, doctor. Ok. Vemos otro. A ver. Fíjense en este. Qué interesante. De nuevo está rítmico. ¿Sí? Puedo calcular la frecuencia. Aquí no hay trazo de ritmo, pero vamos a calcularla. Pensemos aquí, en este. 300, 150, 100, 75 de frecuencia. Bien, positivo. Pero ¿qué llama la atención? Fíjense bien. Vean el ST. ¿Ya lo vieron? Supradesnivel del ST en D2, supradesnivel del segmento S3, supradesnivel en ABF, infradesnivel en ABR, en ABL, en B1, en B2. ¿Ya lo vieron el DST cómo está desnivelado? Supradesnivel en estas 3, infradesnivel en estas 4 que están acá. ¿Sí lo ven todos? ¿Se fijan en el infradesnivel que tiene ese segmento ST en ese electrocardiograma que está ahí? ¿Todos me lo captaron? ¿Sí se fijan cómo el punto J está desnivelado? ¿Y cómo tiene la forma de la panza del gordito? ¿Ya vieron? ¿Así? Este sí es un ST desnivelado anormal. Bueno, les platico. Cuando en un electro encuentro supradesnivel e infradesnivel, el importante es el supradesnivel. Es más importante el supradesnivel que el infradesnivel. El supradesnivel es el que marca dónde está el problema. El supradesnivel es el que marca dónde está el problema.
Aquí está el problema en D2, D3 y ABF. Aquí está el problema. ¿Y se acuerdan qué zona del corazón es la que ve D2, D3 y ABF? La cara diafragmática o inferior del ventrículo izquierdo. Este paciente tiene un infarto en evolución en la cara diafragmática del corazón. D2, D3 y ABF. Marcado por un supradesnivel del ST en forma de pancita de gordito como quedamos. D2, D3 y ABF marcan la cara diafragmática. Ahí hay supradesnivel, tiene un infarto en evolución en la cara diafragmática ese paciente. ¿Sí quedó claro este electro que está ahí? ¿Cómo identifico un infarto en evolución? Este es agudo. Este paciente seguramente tiene dolor precordial. Llegó a urgencia seguro porque le duele el pecho. ¿Quedó claro este electro que tenemos en pantalla? Sí, doctor. ¿Lo vieron todos? ¿Todos se dieron cuenta del supradesnivel? Vamos a ver otro. Vean. Aquí de nuevo. Está rítmico, todo lo demás, y llama la atención el supradesnivel. ¿En dónde? B2, B3 y B4. ¿Ya lo vieron? B2, B3 y B4. Está muy desnivelado para considerarlo normal. No es un desnivel de 1 milímetro, de un cuadrito, son como 6 milímetros. Este desnivel es demasiado grande para ser normal. Un desnivel grandísimo en B2, B3 y B4. Y otra vez, ¿se acuerdan qué zona del corazón mira B2, B3 y B4? La cara anterior. Este nos dice que tiene un problema agudo en la cara anterior del corazón. Y el problema es un supradesnivel. El supradesnivel regularmente es infarto miocárdico en evolución. Este paciente que está aquí tiene un infarto miocárdico en evolución en la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Lo vieron todos? ¿Todos se fijan en el supradesnivel que está en B2, B3 y B4? ¿Sí lo ven todos? De nueva cuenta, el dato más importante es el supradesnivel. Y quiero que se fijen en algo. Este electro y el anterior tenían supradesnivel, pero les pregunto, ¿el supradesnivel estaba en todas las derivaciones? La respuesta es no. El anterior, ¿se acuerdan? Solamente estaba en D2, D3 y ABF, el supradesnivel, y aquí solo está en B2, B3 y B4. Bueno, el supradesnivel de un infarto miocárdico siempre es incompleto, o sea, no se ve en todas las derivaciones, solo se ve en algunas derivaciones. ¿En cuáles? En las que están mirando el área afectada. Aquí está el supradesnivel en la cara anterior, por lo tanto tiene un infarto en evolución en la cara anterior. Y el previo tiene un infarto en evolución en la cara diafragmática. Vean que en los demás no hay supradesnivel. A lo mejor aquí hay un poquito en B5 y B6, pero en general no está en todas. Vean que aquí está normal, por ejemplo, y acá por el contrario hay infradesnivel. Entonces, un supradesnivel que afecta solo algunas de las derivaciones es el hallazgo típico de un infarto agudo miocárdico en evolución. Repito, un supradesnivel del segmento ST que solo afecta algunas derivaciones del electro es el hallazgo típico de un infarto miocárdico agudo en evolución. ¿Me captaron esa idea? Yo sé que esto es cardiología, pero estamos hablando, nosotros somos en fisio y esto que les digo ya es de cardiología, pero vale la pena que vayan escuchando esos conceptos de ahora para que se vayan familiarizando con ellos. ¿Sí? Es un dato importante, familiarizarse en los datos típicos de un infarto en un electro. Es un conocimiento muy útil. ¿Alguna pregunta de este electro o de estos electros que hemos visto en los últimos dos, por ejemplo? ¿Alguna pregunta de alguien? Doctor, Sí, escucho. ¿cuántos cuadritos se considera normal el punto J arriba de la línea basal? Hasta 1, máximo 1,5. Si ya se pasa de 1,5, piensa que es anormal. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vemos otro. A ver. Fíjense que se van poniendo cada vez más feos. A ver. Véanme este. Les pregunto. Vean el trazo de ritmo abajo. Aquí están todas las derivaciones del trazo de ritmo. ¿Está rítmico? Ven que todas las derivaciones, todos los latidos son a la misma distancia. Vean. Aquí, un largo. Aquí uno cortito, uno largo, uno corto, uno más largo. Totalmente arrítmico. ¿Ya lo vieron? Por lo demás, el electro no tiene mayores problemas. Nada más les pregunto y les pido algo.
Búsquenme si en todos los latidos hay P, QRST. Busquen la P. ¿Se ve P en todos los latidos? ¿Se ve P en todos los latidos? Y vean que no. Aquí donde hay P. Aquí no hay. Aquí, pues no. Vean aquí, ¿dónde está la P? Realmente así como que no se ve la P tan bonita como ustedes la han visto. Véanla aquí. No se ve. Aquí se ve como una muesquita, pero no se ve una P como tal. ¿Se acuerdan? La P normal. Vamos a ver el anterior. Fíjense, vean esta P. Aquí está una P. ¿Sí? Vean esta P. Veanla. ¿Se ve acá así? No se ve. Este electro es un electro arrítmico y sin pez. Totalmente arrítmico y sin pez. ¿Ok? Bueno, el diagnóstico de este electro es fibrilación auricular, pero bueno, no estoy con diagnósticos ahorita. Me interesa que se den cuenta que es un electro arrítmico y sin pez. Si ven todos la imagen que estamos platicando, ¿se dan cuenta que es un electro arrítmico sin pez? ¿Todos vemos esa imagen? ¿Nos damos cuenta? Sí, doctor. Perfecto. Y vamos al siguiente. Ok, otra vez, está arrítmico. ¿Ya lo vieron? Como hay unos cerquita y otros más lejanos. Y de nuevo no hay pez. Es uno parecido al anterior. También es una fibrilación auricular. ¿Ok? Pero lo importante para mí es que entiendan que ese electro está arrítmico y sin pez. Por lo demás no tiene más alteraciones, ¿eh? QRS positiva, positiva, negativa, 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 positiva, positiva. Lo demás está más o menos bien. El problema es que está arrítmico y sin pez. Es igual que el anterior. Arrítmico y sin pez es una fibrilación auricular. ¿Todos nos dimos cuenta de esa imagen? ¿La vemos todos? ¿Sí nos damos cuenta de la anormalidad de este electro? ¿Sí? Sale. Veamos este. Aquí vamos a analizarlo con claridad. Fíjense, está rítmico, pero vamos a verlos cada latido. Dijimos que si calculamos la frecuencia, a ver, aquí la calculamos, 300, 150, 100, un poquito menos de 100. Pero vean, PQRST y vean todos los latidos. ¿Y qué nos llama la atención? Que aquí hay un latido diferente. ¿Sí lo ven todos? Todos los latidos estos son normales, todos, y aquí hay un latido con un QRS ancho. Todo este. ¿Sí lo ven todos en cada una de las líneas? Es el mismo latido, diferente a todos los demás. En todos los demás el QRS está delgadito, está fitness, y aquí el QRS está ancho. Este es anormal porque tiene un latido ancho aquí. En este caso es una extrasístole ventricular, otra vez no importa el diagnóstico, pero quiero que vean que claramente ese electro tiene un latido anormal, un latido con un QRS ancho comparado con los delgaditos que están todos los demás. De aquí para atrás y de aquí para adelante. Hasta aquí. Aquí hay otro. ¿Ya lo vieron? Hay dos latidos anormales. Este y este de acá. ¿Todos vieron la imagen? ¿Sí coinciden conmigo en ver esa imagen de esos dos latidos con QRS ancho? ¿Todos lo vimos? Sí, doctor. Perfecto. Veamos este. Vean qué interesante. Vamos a ver el trazo de ritmo de abajo. Un latido normal y uno ancho. Un latido normal, uno ancho. Un latido normal, uno ancho. Un latido normal, uno ancho. Así se sigue todo. Es un electro anormal, claramente, ¿verdad? Se dan cuenta que es anormal, ¿no es cierto? No todos los latidos son iguales. Y aquí es uno delgado, uno grueso. Uno delgado, uno grueso. ¿Cuál es el normal? El delgado, por supuesto. El grueso es anormal. Pero aquí, lamentablemente, hay uno y uno. Un latido normal y uno anormal. Estas también son extrasístoles, probablemente ventriculares, digo, eso es lo de menos ahorita. Me interesa que identifiquen que este electro es anormal porque tiene un latido con un QRS delgadito y un latido con un QRS ancho. Delgadito, ancho. Delgadito, ancho. ¿Sí lo vemos todos? ¿Nos damos cuenta de la anormalidad de este electro? No se preocupen por los diagnósticos ahora, ¿eh? Otra vez, me basta con que se den cuenta que el electro no es normal y que me puedan identificar las anormalidades de acuerdo a lo que hemos dicho. A lo mejor hay más anormalidades que no hemos hablado, pero me interesa que identifiquemos las anormalidades que hemos discutido hasta hoy. ¿Sí todos lo captaron, este electro de un latido normal y uno anormal? Sí, doctor. Vamos con otro. Queda claro, ¿no? Hay latidos delgaditos
y latidos gruesos. 3 delgaditos, 1 grueso. 3 delgaditos, 1 grueso. ¿Cuál es el anormal? El grueso, ¿verdad? El ancho. Los fitness son los normales. Otra vez, tiene un latido anormal aquí, otro aquí y otro acá. Son extrasístoles también. Hay que, digo, probablemente sean supraventriculares, eso no importa ahora, pero son extrasístoles, son latidos diferentes a los normales. ¿Los vemos todos? Esos 3 latidos anormales que están ahí distribuidos en el trazo electrocardiográfico. ¿Para todos fue claro? La imagen, sí se la graban, sí se dan cuenta de la anormalidad de esos 3 latidos anchos comparados con el fitness de los otros. Sí, doctor. Perfecto. Vamos con otro. ¡Wow! Sin duda que está anormal, ¿verdad? Creo que si ven este electro ya les llama la atención. ¿Qué vemos? ¿Puros latidos anchos? ¿Ya se fijaron? Ancho, 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 ancho. ¿Todos son anchos? No, aquí no hay ningún fitness. Aquí está terrible este electro. Es un latido, es un electro muy anormal. Sí queda claro para ustedes que es anormal, ¿verdad? Ya después de haber visto los normales, ven este y claramente es anormal. Tiene únicamente latidos anchos y aparte, vean la frecuencia, a ver, 300, 150 son latidos anormales y en taquicardia. A 150 por 300, 150. Vean, aquí está. 300, 150. Latidos gruesos anormales a 150 por minuto. Esto es una taquicardia ventricular, es una arritmia muy grave. Pero me interesa no que hagan el diagnóstico, sino que identifiquen que esta arritmia es gravísima. Esta arritmia es, mucha gente que tiene esto se muere, y rápido, o sea, una arritmia que no nos da mucho tiempo para corregir. Sí la identifican todos, ¿verdad? Sí les queda claro que es anormal este electro, ¿verdad? Sí, doctor. Se han puesto peor cada vez los electros, ¿no es cierto? Conforme vamos avanzando, pero ya tenemos la capacidad de identificar que algo está mal. A lo mejor no sé el diagnóstico todavía, pero si ahorita, en tercer semestre, yo ya soy capaz de darme cuenta que algo está mal en el electro, he avanzado muchísimo. ¿Ok? Déjenme ver otro. ¡Wow! Este está peor. Aquí ya no se ve ni QRS. Es como si fuera una línea espantosa, totalmente desorganizada. Aquí no hay latidos. Este electro se llama fibrilación ventricular. Ahí el corazón no tiene actividad eléctrica caótica, como verán. Ahí no se pueden identificar P, QRS, T, nada. No se puede identificar absolutamente nada. Absolutamente nada. Este es el electro más grave, además de la asistolia, que es el electroplano. Después de ese, fibrilación del corazón no late. Si se fijan que es un caos de actividad eléctrica en que no podemos identificar nada, no se puede identificar absolutamente nada. ¿No? ¿Claro para todos? Si nos damos cuenta de lo anormal de este electro, ¿verdad? Yo no sé ni cómo se lo tomaron, si el paciente estaba muriendo ahí. Porque este electro es el que requiere la descarga eléctrica para corregirse. El que ven en las películas, la descarga en la que se levanta la persona, este electro es el que la requiere. Entonces, perdieron el tiempo tomando todo ese electro, mejor lo hubieran descargado antes, pero bueno, lo tomaron y nos sirve para aprender cómo es esta arritmia que se llama fibrilación ventricular. ¿Todos se graban la imagen? ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Finalmente, entonces, a ver, quedamos que al analizar la actividad eléctrica, primero empieza la despolarización auricular, onda P, después se contrae la aurícula, primero la actividad eléctrica y luego la contracción, luego se despolariza el ventrículo, P, QRS y T, y luego se contrae el ventrículo, primero actividad eléctrica y luego actividad mecánica, y luego se repolariza el ventrículo, primero la T y luego la repolarización, la relajación del ventrículo. Primero actividad eléctrica y luego mecánica en esta secuencia. Donde dice start, aquí empezamos, onda P, contracción auricular. Q, R, S, contracción ventricular. T, relajación ventricular. Si seguimos esta secuencia claramente, la tenemos todos clara, esta secuencia que está ahí. ¿A qué corresponde cada hallazgo del electro? Eventos eléctricos del ciclo cardíaco. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y vamos a ver entonces, a ver, el ciclo cardíaco. A ver, fíjense bien,
esto vamos a tener que hacer la correlación de lo eléctrico que pusimos antes con esto. 1. Regresa la sangre a la aurícula derecha. 2. El flujo venoso llega al ventrículo derecho. 3. El flujo venoso sale por las pulmonares hacia los pulmones. 4. Después de la oxigenación en el pulmón, la sangre regresa a la aurícula izquierda. De ahí pasa al ventrículo izquierdo, se contrae el ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Esa es la secuencia del ciclo cardíaco mecánico. Vamos a hacer la correlación del eléctrico que ya vimos con el mecánico que ahora tenemos aquí, y en la siguiente clase o en las siguientes clases vamos a analizar con detalle el ciclo cardíaco mecánico que está aquí en la diapositiva. ¿Alguna pregunta?